Muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Chaparro, estudiante del curso virtual del SENA Manejo de Herramientas de Microsoft Office Excel 2016 y me encuentro en estos momentos realizando un video tutorial para la profesora de nuestro curso, la señora Claudia Alejandra Quintero Angulo. Bueno, el propósito de este video tutorial es muy sencillo, es explicarles el funcionamiento de dos funciones que nos permite la plataforma Excel, concatenar y buscar B. Para poder explicarles el funcionamiento de estas dos funciones, yo hice el registro en esta hoja de Excel de los siguientes datos. Son datos ficticios simulando como la información de un número determinado de empleados. Y lo que vamos a hacer con las funciones buscar B y concatenar es que en la hoja número 2, a partir de solamente digitar un número, automáticamente Excel nos arroje la información de los empleados en cuestión. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, la función concatenar nos va a permitir juntar textos de dos celdas diferentes en una sola celda, donde sea que coloquemos la función. Y buscar B nos va a permitir coger la información de una hoja y colocarla automáticamente en otra a partir de un código. ¿Cuál código? Los códigos que yo he puesto en esta tabla en la columna número 1. Entonces, cada código está identificando la información que le precede, que está posterior a él, es decir, como lo podemos observar en estos momentos en pantalla. Para poder hacer que estas funciones cumplan su función, valga la redundancia, debemos iniciar por crear un rango de celdas. ¿Qué es un rango de celdas? Un rango de celdas es la selección de un número determinado de celdas donde se encuentra registrada una información de la cual vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, para ello, lo primero es obviamente registrar la información, tener los datos que necesitamos en la tabla y luego seleccionarlos. Una vez seleccionados, vamos a la parte superior de Excel, la parte de herramientas, y buscamos la sección de fórmulas. En ella, en el cuadrante de nombres definidos, en la parte de asignar nombre, vamos a presionar en el desplegable y luego le damos en definir nombre. Allí le vamos a colocar un nombre determinado al rango de celdas que estamos creando. En este caso le voy a colocar empleados, porque como les había mencionado, estamos simulando que yo estoy haciendo una tabla automatizada con la lista de empleados de una empresa. Listo, entonces ya hemos creado el rango. Ya con ese rango nosotros podemos empezar a utilizar nuestras funciones. En especial este rango es para la función de buscar B. Ya vamos a ver por qué. La función concatenar es muy sencilla. La función concatenar simplemente nos une dos textos y los podemos utilizar en cualquier punto. En este caso, si yo deseara hacerlo, podría hacer la función aquí para unir los textos que aparecen en dos columnas diferentes de este recuadro. Entonces, lo que se hace, como ya sabemos, las funciones de Excel siempre comienzan con el signo igual y luego escribimos la palabra concatenar. Como lo vieron ahorita, automáticamente Excel nos automatiza, nos dice que, bueno, hace como un aviso de lo que podemos estar queriendo escribir y con esto nosotros podemos darle doble clic para que él automáticamente también nos complete el paréntesis que hace parte de la fórmula de la función. ¿Listo? Entonces, ya con concatenar nosotros debemos seleccionar las celdas de la cual vamos a extraer el texto. En este caso podemos decir que es B2, lo podemos escribir manualmente como yo lo acabo de hacer o simplemente seleccionando la celda. Luego le colocamos punto y coma. Esto es fundamental, recordemos que punto y coma es la que nos separa los argumentos en las distintas funciones en Excel. Y seleccionar otro texto, en este caso digamos el salario mensual. Y cerramos. Con esto, como podemos ver, nos aparece Carlos y el número, que es decir, estas dos celdas unidas en esta misma. Vamos a hacer lo mismo, pero acá. Vamos a hacer que esto aparezca acá. Pero como esta información se encuentra en otra hoja, acá concatenar requiere de unos argumentos diferentes. ¿Qué tipo de argumentos? Ya vamos a ver cuáles son. Y como lo que queremos es que funcione esta automatización con solamente la colocación de un código, debemos hacer lo siguiente. Entonces, ya habiendo creado el rango, nos dirigimos aquí a la segunda hoja y acá frente a nombre, que es donde queremos que aparezca el texto en cuestión, vamos a colocar la función. Entonces vamos a iniciar con concatenar para que nos una los dos textos de las celdas que deseamos colocar. Entonces, acá, como la información que deseamos unir en esta hoja no se encuentra en esta hoja,
debemos traer la de la otra hoja. Para eso utilizamos la función buscar B. Entonces, ya colocando la palabra buscar B, debemos seleccionar el valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? El valor buscado es el que vamos a colocar en esta celda. Entonces la seleccionamos o bien podemos escribir B2. ¿Eso qué quiere que va a hacer? Va a hacer que cualquier número que nosotros colocamos en esta celda, en la celda B2, que sea compatible con la información de la otra hoja, nos permita traer la información que le corresponda. ¿Listo? Entonces, el valor buscado aparecerá en la celda B2 de esta hoja. A continuación, cobra importancia el rango que creamos anteriormente. ¿De dónde vamos a sacar la información? Del rango de celdas que habíamos creado anteriormente. Para eso era que creamos el rango de celdas. ¿Listo? Una vez seleccionado la casilla donde irá el valor a buscar y la matriz de donde se buscará, volvemos a presionar punto y coma. Y debemos colocar el número de la columna en donde está la información que deseamos que aparezca en esta casilla. Es decir, queremos que en esa casilla nos aparezca el nombre, ¿cierto? Entonces vemos que el nombre del empleado lo tenemos en la columna número 2. Recordemos que para esta función debemos colocar el número de la columna más no la letra, ¿listo? Entonces, como podemos ver, es la número 2. Entonces, esa será la que colocamos acá. Este texto que me apareció acá se apareció automáticamente, por lo que me fui para la otra hoja. Es importante que en este caso lo borremos porque nos puede dañar completamente la función, ¿listo? Entonces, una vez borrado lo que nos apareció, colocamos la columna, la cual está la información que queremos que nos aparezca acá. ¿Listo? Le colocamos nuevamente punto y coma y le escribimos la palabra falso. ¿Por qué falso? Como podemos ver, se pueden utilizar dos datos, ya sea verdadero o falso. Verdadero lo que hace es que no nos toma la información precisa, sino que hace aproximaciones. Y no queremos eso, queremos que la información que Excel nos arroje en esta casilla sea exacta. Entonces, para eso escribimos la palabra falso y cerramos paréntesis. Aquí no termina la fórmula, porque si la terminamos ahí automáticamente nos va a dar un error, porque concatenar no nos va a estar sumando ninguna celda, ya que la función buscar B solo nos está trayendo la información de una sola celda. ¿Cómo traemos la información de la segunda celda para que concatenar no las junte? Vamos a poner punto y coma y aquí vamos a colocar comillas, espacio, comillas y nuevamente punto y coma. Esta parte de la fórmula simplemente cumple la función de dejar un espacio. En el ejemplo que les coloqué anteriormente pudimos ver cómo el nombre y el salario de la persona en cuestión salieron pegadas, porque no utilicé estos signos. Ya con estos signos lo que vamos a hacer es que la función concatenar nos junte los dos textos en una sola celda, pero que no salga el texto pegado, sino separado, como corresponde, que sea más entendible. ¿Listo? Y aquí procedemos con colocar nuevamente la función buscar B para que nos traiga la información de la segunda celda, ¿de acuerdo? Entonces ponemos buscar B, paréntesis, y repetimos nuevamente B2, porque es el lugar de donde queremos, donde va a aparecer la información que nos va a utilizar como base de todos los datos a registrar. ¿Listo? Entonces, punto y coma, colocamos nuevamente la matriz, que es la de empleados, donde vamos a extraer la información, punto y coma, y en este caso no queremos que nos aparezca nuevamente la información que aparece registrada en la columna 2, sino que queremos la de la columna 3, el apellido, para que nos aparezca todo junto. Y entonces acá no vamos a poner 2, vamos a poner 3. Y repetimos nuevamente el falso. Cerramos con paréntesis, le damos Enter. Esto es algo que automatiza Excel para colocar el número de paréntesis correspondientes para concluir la fórmula. Es decir, Excel nos la corrige, ¿listo? Y una vez hecho eso, ya está hecha la fórmula, ¿listo? Entonces acá, ¿por qué nos arroja error? Porque no tenemos ningún dato puesto acá. Pero una vez yo pongo un dato acá, podemos ver que automáticamente la función nos coloca los datos correspondientes a lo indicado. Si yo cambio el número acá, nos va a colocar la información del otro empleado, el que corresponde a su código. Y eso es lo que estamos haciendo con esas funciones. ¿Correcto? Como lo podemos ver. Entonces nos está juntando automáticamente la información. Pero entonces queremos que con solamente ese código automáticamente nos arroje la información en todo esto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, como la edad solamente es un dato, una celda,
no necesitamos utilizar la función concatenar, solamente necesitamos usar la función buscar B. Entonces, hacemos la función, repetimos el mismo procedimiento, buscar B, información que se contenga en esta celda de la matriz de empleados, disculpen, de la matriz de empleados, listo. De la columna, ¿qué número de columna tenemos la edad? Vemos que la edad es la columna número 4. Entonces vamos a colocar acá columna número 4. Nuevamente falso, información exacta y cerramos el paréntesis. Acá nos va a seguir arrojando error. No hay ningún problema porque como ya les dije no tenemos el dato acá. Ahora el salario. El salario vemos que es la columna número 5, ¿cierto? Entonces repetimos nuevamente la misma fórmula. Buscar B. En B2, punto y coma, empleados, punto y coma, columna, olvidé cuál era, la 5, ¿cierto? Sí, la 5. La columna 5, falso. Cerramos y listo, ya tenemos nuestra función. Ahora, cada vez que nosotros coloquemos el código correspondiente al empleado en esta casilla, nos va a arrojar toda la información, el salario, la edad, el nombre. Ahora, de pronto, ya como adicional, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una condición. ¿Qué es una condición? Una condición es un formato que se emplea para que estos errores no se nos vean en este caso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar las casillas a las que les vamos a poner un formato y en la parte de inicio, en estilos, vamos a presionar en formato condicional. Le damos nueva regla. En nueva regla buscamos la opción aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y aquí seleccionamos qué deben contener las celdas para que se les aplique la condición. Errores. Entonces, si en esa celda hay un error, automáticamente nos va a ejecutar, nos va a cumplir la condición. Cuando se cumpla esa condición, lo que queremos es que no aparezca nada. Entonces seleccionamos color blanco, el color de la fuente, para que se borre y le damos a aceptar y aceptar. ¿Listo? Pues como podemos ver, ahí sigue apareciendo nuestra función, pero pues ya no nos aparece el error. Eso ya es un poquito más estético, pero es bastante útil también en este caso. En otros casos puede ser un poquito más necesario, pero pues será algo para tratar en otro momento. Y así, muchachos, entonces hemos aprendido cómo funciona la función concatenar y la función buscar B para automatizar nuestros libros de Excel. Muchísimas gracias, que estén muy bien.